Nos encontramos en la planta 24 de la Torre de Iberdrola en Bilbao, desde aquí hay unas vistas maravillosas de la ciudad del Nervión. Y vamos a entrevistar a una de las personas más solicitadas estos días en estos momentos de pandemia. Él es una voz autorizada, una persona cuya opinión es muy válida en estos momentos. Es doctor, él fue el director del sistema de salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ex consejero de salud también del País Vasco, del gobierno vasco, y también ex asesor de Barack Obama, del expresidente de Estados Unidos en temas sanitarios. Estamos hablando de Rafael Bengoa. Gracias por recibir a Castilla y León Televisión en esta sede donde usted trabaja, en esta consultora, y gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Señor Bengoa, estamos viendo que los datos de contagios actuales son muy graves, las tasas de incidencia acumuladas están disparadas, la situación casi de colapso en algunos hospitales de España. ¿Estamos ahora mismo como estábamos en marzo y hay que tomar medidas tan drásticas como en aquella época? Bueno, estamos en una situación muy parecida, igual de grave e incluso puede que sea algo más grave si es que se ha instalado, que todavía no sabemos, y dónde, la variante inglesa del virus que es más transmisible. Entonces, puede que estemos en una situación más grave si esa variante está diseminada. Si no, estamos en una situación muy parecida, pero clínicamente se tiene más control sobre lo que hay que hacer cuando viene un enfermo que en el mes de marzo-abril, y epidemiológicamente, en términos del tipo de confinamiento que habría que hacer, debería ser severo, pero muchísimo más corto que entonces, de 3 o 4 semanas. Decía ayer Fernando Simón que estamos ya en el pico más alto de la tercera ola y que la tendencia ahora es descendente. Yo no sé si con los datos que tenemos opina usted lo mismo. Bueno, yo creo que todavía vamos a ver una situación hasta el final del mes muy cruda, y la tendencia, digamos, en estos momentos, yo no creo que se puede decir que las intervenciones que estamos haciendo, que se llamen toque de queda, que se llamen cierre de distintas bares, infraestructuras, etcétera, esté teniendo todavía un efecto visible. Ojalá lo tenga y ojalá acierte Fernando Simón, pero yo creo que lo que es importante es que, aunque empecemos dentro de una semana o 10 días a bajar, va a ser una bajada obviamente muy lenta, no va a ser una bajada muy empinada. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber obviamente una mortalidad muy alta y estamos aceptando una situación muy difícil. Nos encontramos en plena batalla jurídica y política en Castilla y León entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central a causa del adelantamiento del toque de queda a las 8. Bueno, yo no sé qué le parecen estas trifulcas y qué le parece también esa medida de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Pues desde el principio de la pandemia, las trifulcas entre partidos políticos han demostrado que la desunión política distrae de la meta que tenemos todos, obviamente, que es contraatacar el virus. En este caso, yo creo que lo que es importante es no caer otra vez en esa situación, resolver muy rápidamente si es que hay un problema jurídico sobre ese tema. Pero yo creo que básicamente es lógico pensar que las comunidades autónomas que son más puntos calientes que otras, y eso puede ser Castilla y León, puedan intervenir con la fuerza que quieran en el contexto actual. Es decir, yo no creo que unos jueces, un tribunal va a saber resolver ese asunto. Es evidente que necesitamos actuar de forma, digamos, más incisiva allí donde hay más, digamos, punto caliente con el virus. Otra de las medidas que están encima de la mesa es el confinamiento domiciliario. Son muchos los expertos y sanitarios como usted que abogan por ese confinamiento corto y severo. Hablamos más o menos de 2 semanas, de 14 días. También muchas comunidades lo están pidiendo, de distinto signo político. ¿Eso aseguraría que la tasa de incidencia acumulada bajaría drásticamente? Sí, tendría varios efectos. Yo creo que sería de 3 o 4 semanas, no de 2, pero tendría varios efectos. Primero, ¿por qué se dice eso? Primero, porque eso es lo que ha funcionado
allí donde han tenido una transmisión comunitaria, donde se les ha ido de las manos brotes en algunas ciudades, en algunos países, llámese Israel, llámese Australia, llámese Nueva Zelanda, llámese otros países orientales, Japón. Allí donde han tenido un brote fuerte y se han pasado a transmisión comunitaria, allí ya han tomado una decisión de confinamiento severo, rápido. Y es interesante constatar que, aparte del positivo impacto sobre la salud y de la transmisión del virus, obviamente ha bajado la mortalidad y las economías en esos países están dando señales de recuperación antes que Europa y mucho antes que Estados Unidos. O sea, que volver a meternos en casa, por decirlo de alguna forma, que no de la forma tan drástica como la de marzo-abril, sería ahora mismo la medida más efectiva para frenar esta tercera ola. Sí, y no es un asunto político en absoluto, es un asunto de intervención y de qué hemos aprendido durante la pandemia, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Lo que no funciona, desde luego, es el modelo Trump o Bolsonaro de dejar correr el virus, aunque no se le diga a la población. El segundo modelo, digamos en el que estamos casi toda Europa, de convivir, mitigar el virus, intentar hacer lo mínimo posible para controlar las cosas y recuperar la economía, ese solo está funcionando a medias, y el que ha funcionado es el modelo oriental. Y a estas alturas, y después de lo que la sociedad española ha sufrido durante este último año, ¿cree que los españoles lo entenderían, ese confinamiento domiciliario, por muy corto que fuera? Bueno, a los españoles se les pide que sean un agente activo en el mes de marzo, abril, mayo, de forma pues muy exigente, y todo el mundo lo entiende. Es verdad que ahora, digamos, habría que volver a solicitar una comprensión, pero es cuestión de explicarlo bien. Yo creo que si en ese momento y en otros momentos se apela a la participación ciudadana, a la sociedad civil, a ayudar a ser un agente activo, pues también tiene que ser un agente activo en el momento de recibir la información de forma transparente de todas las autoridades y en ese sentido, si así se hiciera, yo creo que la población entendería perfectamente bien que no solo se tiene que vacunar, sino que es posible que tengamos que confinarnos 3 semanas. Usted ha dicho recientemente que los expertos que están asesorando al gobierno se están mordiendo la lengua, ha dicho textualmente. ¿No se está escuchando como debiera a la ciencia? ¿El binomio política-ciencia no está funcionando en España? Bueno, la ciencia lo que puede hacer es asesorar, y ustedes y algunos de nosotros que estamos fuera lo que podemos hacer es dar nuestra opinión, obviamente, a los distintos gobiernos de qué es lo que opinamos dada esta situación. Por lo tanto, la ciencia ahí informa, pero al final la última barrera es el ámbito político, y así debe ser en una democracia. Son los políticos que deciden al final qué es lo que hay que hacer, mezclan más variables que solo la científica y toman una decisión. Y lo que se está diciendo ahora es que las decisiones, digamos, que se han decidido tomar, algunos pensamos que son un poquito demasiado light y que habría que reforzarlas. En relación a los asesores, yo creo que es que no ha habido suficiente infraestructura alrededor del Gobierno nacional, infraestructura de asesoramiento y de ciertas comunidades autónomas, y se ha intentado manejar la situación con la infraestructura interna que tiene cada uno, cuando en otros países se ha reforzado muchísimo la capacidad de asesoramiento de los gobiernos. El error que nos ha llevado hasta aquí, a este momento tan crítico de contagios, ha sido que las administraciones relajaran mucho las medidas durante las Navidades, o que los individuos, la sociedad civil, los ciudadanos no hayan sido responsables lo suficiente. Pues los dos. Yo creo que los dos tenemos esta tendencia que se llama el sesgo a la normalidad, en que es una especie de programación mental que tenemos, es un sesgo cognitivo que hace que queramos volver a la normalidad, que es donde nos sentimos seguros, y eso juega en contra de nosotros en una crisis como esta, porque lo que hace
es que tanto por las autoridades como por los ciudadanos queramos recuperar la normalidad demasiado rápido. Entonces eso se hizo después del primer confinamiento. Se decidió en general entre todos que esto ya estaba bajo control, y no estaba bajo control. Las ascuas seguían encendidas y se decidió salvar el verano. Luego entramos en una segunda ola porque hemos intentado salvar el verano. En esa segunda hora se empezó a controlar en parte con restricciones, no tanto con confinamiento, pero solo fue un control parcial. Y ya con 170 o 200 de incidencia acumulada empezamos a hablar todos, no solo las autoridades, de salvar las Navidades. Y yo sigo insistiendo en que si hubo 9.000 muertos en el mes de noviembre, ¿cómo se nos ocurrió tener que salvar las Navidades? Entonces ha demostrado, señor Bengoa, que la responsabilidad individual no funciona y que o nos ponen límites o seguimos haciendo mal las cosas. No, las dos cosas. Yo creo que la responsabilidad, lo que pasa es que en algunos países, los países nórdicos, en Oriente, etcétera, pues hay más confianza con los gobiernos y la sociedad civil reacciona a apelaciones de autoconfinamiento. No me refiero a China, donde hubo una obligatoriedad mucho más fuerte, pero en estos países que he mencionado, el autoconfinamiento es una medida que se podría explorar. En España, pedirles a los españoles que se autoconfinen, yo creo que es mucho pedir. Algo de marco de obligatoriedad es lo que está funcionando en una pandemia. Llegó el verano, llegó las Navidades, ha pasado lo que ha pasado, en breve llegará la Semana Santa. Muchas administraciones ya se resisten a intentar que la Semana Santa se celebre lo mejor posible. Hablaba incluso la ministra de Industria y Turismo de que da por perdido el turismo internacional, pero no el nacional. ¿Tenemos que pensar que la Semana Santa va a ser como la del año pasado, sin procesiones, sin actos en las calles? Yo espero que sí. Estos se llaman... usted y yo no sabemos si somos supercontagiadores como individuos, puede que sea. Eso todavía no sabemos exactamente qué define a un supercontagiador y no. Pero hay eventos supercontagiadores que se llama el Puente de la Constitución, el Black Friday, Navidades, Reyes, etc. Esos son eventos supercontagiadores. De aquí al verano, a que estemos vacunando hasta septiembre, octubre, yo creo que es lógico evitar todo evento supercontagiador si es que queremos controlar bien esta epidemia. ¿Cómo está viendo el ritmo de vacunación y la logística que hay alrededor de él? ¿Deberíamos buscar otros lugares que no sean los centros de atención primaria, como están haciendo en otros países europeos? Yo creo que el centro de atención primaria tiene que ser allí donde se organiza todo, se recoge toda la información para poder hacer un tracking de todos los vacunados. Pero no debe ser el único centro de vacunación, y yo creo que hay que tomar una decisión que es para mí más importante que la del toque de queda, que es una amplificación muy agresiva de utilización de polideportivos, centros culturales, iglesias, etcétera, para empezar a vacunar, claro que sí. Usted es un gran defensor de la sanidad universal, de la salud pública. ¿Cómo está comportándose la sanidad en este país y cómo va a quedar de tocada tras la pandemia? Bueno, yo no creo que podemos seguir exigiendo una resiliencia absolutamente enorme a los profesionales de la salud, que obviamente cumplen oleada tras oleada en relación a lo que se les exige. Pero hay un momento obviamente de ya no se puede identificar, pero obviamente de burnout, de quema total del sistema y de los profesionales y todos los trabajadores. Tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Sabemos que Inglaterra, que tiene el mejor sistema, uno de los mejores sistemas de salud del mundo y más sólido, esta semana ya ha entrado en crisis total. Nosotros no estamos en esa crisis total, en eso tenemos suerte, pero básicamente si la tercera ola fuera muy prolongada
y no pudiéramos bajarla rápido, vamos a tener muchos problemas en el sistema de salud español. Usted asesoró a la Junta de Castilla y León en la segunda ola sobre esta crisis. Tenemos una comunidad con unas características pues muy diferentes a otras comunidades como Madrid, Baleares o comunidades uniprovinciales. ¿Cree que la gestión de esta crisis tiene que recaer en las propias comunidades, que son las que conocen las peculiaridades de su territorio, o debe ser una gestión nacional como están haciendo en otros países? Vamos a suponer que volvemos a empezar, ¿no? Y que en otra siguiente pandemia, también de un virus muy transmisible, no demasiado mortal, pero muy transmisible, como este, creo que lo que va a ser importante es que los confinamientos y las decisiones sean nacionales en cuanto a una intervención sobre el mismo virus. Es lógico pensar que todos nos pongamos de acuerdo para hacer la misma cosa. Otra cosa ya es el ejercicio de gestión local que es necesario, porque en la comunidad autónoma suya o en la nuestra aquí en el País Vasco o cualquiera, es donde se conoce la infraestructura que uno tiene, los recursos humanos que uno tiene, etcétera, la tecnología que uno tiene. Y por lo tanto, el proceso de vacunación, por ejemplo, es lógico pensar que se haga a nivel de la comunidad autónoma. Y por lo tanto, todo depende un poquito de qué intervención estamos hablando. Si es una intervención poblacional grande, de intervención sobre la transmisibilidad del virus, lo lógico es hacer algo nacional y fuerte. Si es algo que tiene mucho que ver con la gestión diaria, etcétera, los que lo saben hacer son las comunidades autónomas. Usted ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, ha estado viviendo en Estados Unidos. Publicaba el New York Times un informe muy duro sobre cómo ha actuado la OMS durante esta pandemia y sobre todo sobre la tardanza a la hora de tomar decisiones. ¿Qué opina? Bueno, ya en abril describíamos en una cosa que llamamos el queso suizo que se habían roto todas las barreras de control pandémico globales. China había hablado tarde de lo que estaba pasando, la OMS había declarado tarde, los países no tenían activados con suficiente preparación los sistemas de alerta, no teníamos los equipamientos. Bueno, entonces eso es obviamente un caldo de cultivo absolutamente perfecto para un virus de este tipo nuevo y de alta transmisibilidad. Entonces, todas esas barreras ahora hay que cerrarlas. En este informe de la OMS que usted comenta, lo que se está diciendo es que la OMS intervino tarde, declaró tarde la declaración de emergencia y por lo tanto los países no reaccionaron con suficiente velocidad o no se prepararon con suficiente velocidad. Hay países que sí tuvieron más hay que ser justo también. Italia, en España, Inglaterra y Francia, Alemania, en Europa en general, no tuvimos tiempo, así como Australia y Nueva Zelanda, como vieron lo que estaba pasando en Italia sobre todo, sí se empezaron a preparar de forma muy fuerte y por eso han acabado en una situación muchísimo mejor que nosotros. Señor Bengoa, decía recientemente el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, él pedía la dimisión del ministro Illa, una vez que es candidato del Partido Socialista en Cataluña, y decía que usted es la persona adecuada para sustituir al ministro. Lo decía en un tuit. ¿Qué opina? Bueno, ya ve por las cosas que estoy diciendo que me muevo en un territorio muy independiente, digo lo que creo que tienen que hacer todos los partidos políticos, pero nuestros partidos políticos tienden en general a nombrar gente que están formalmente en sus partidos, porque es una forma de operar en nuestro país. ¿Cree que el próximo ministro debería ser una persona que conociera el mundo sanitario o de la ciencia? Sí, yo creo que es importante esa distinción, que es importante que sea alguien que conoce bien el sector, que sabe qué estructuras, con quién reforzaría los equipos. Si es una persona que viene de fuera, pues por muy brillante que sea, de fuera del sector, no va a saber con quién contar para reforzar los equipos, etcétera. Y yo creo que es muy importante
tener una conexión, no hace falta que sea un clínico, pero es que sí hace falta que sea alguien con capacidad de gestión, de salud pública, etcétera, pero alguien del sector. Pues Rafael Bengoa, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión aquí en Bilbao. Una voz, como decía al principio, autorizada, muy autorizada para hablar de la pandemia y bueno, y ojalá los políticos le escuchen. A vosotros, muchísimas gracias. Gracias.